Y ahora sí, nosotros nos vamos con nuestro constitucionalista, el doctor Joseph Campos. Joseph, buenas noches, te saluda Mercedes Morocho. Un placer tenerte acá y todo un lujo, Joseph, como siempre. Un placer, Mercedes, a tu disposición. Joseph, ¿Cómo queremos estás? preguntarte acerca de las declaraciones de Mari Carmen Alba, presidenta del Congreso, sobre pide respeto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Acabamos de tener nosotros a Juan José Santibáñez, que es coronel, no muy conocido de las Fuerzas Armadas, y dice que esto siempre se da, estos tipos de cambios. En fin, queremos preguntarte, ¿realmente ha habido para ti, ¿no? Desde el punto de vista constitucional, se está respetando la institucionalidad de las Fuerzas Armadas? Mira, tuve tiempo de escuchar lo poco del invitado anterior y mira, yo tuve una oportunidad bien simpática, muy bonita, ¿no? De tener una defensa de un grupo de oficiales que fueron dados de baja el año inmediatamente anterior al mes de marzo del año 99, si no me equivoco, cuando se hizo firmar el acta de sujeción, ¿ya? En esa época, en ese diciembre, se dio de baja para provocar la firma del acta de sujeción a un grupo importantísimo de oficiales del ejército, con el mensaje como diciendo, si yo me bajo a estos oficiales, en su mayoría espadas de honor, incluso chavines de Guantar, ¿no? Que en su momento estuvieron ahí y a quienes se le dieron de baja de una manera así inexplicable, ¿no? Que tuvo explicación luego, política, en febrero o marzo, cuando hubo este tema. A los chavines de Guantar inmediatamente se les repuso por el escándalo que ocurrió en su momento, pero respecto a los otros tuvieron que hacer procesos cuando ya se recuperó la democracia. Entonces me tocó conocer un poco la ley de carrera militar, ¿no? Y bueno, solamente para precisar, efectivamente puede haber un mal uso, por ejemplo, de la baja por renovación, pero la renovación, esa causal tiene un propósito que si se maneja con razonabilidad, con proporcionalidad, pero sobre todo con sentido, existen la mayoría de realidades militares y policiales del mundo. Porque lo que busca al final de cuentas es establecer una relación piramidal en las Fuerzas Armadas. No puede ser que entren 1000 oficiales y los 1000 sean generales, ¿no? Entonces, la Fuerza Imposible. Armada en su desarrollo va generando una pirámide a partir de estas invitaciones al retiro por causal de renovación. Y lo hace además premiando, porque no es una sanción. Pero una vez eso y otra cosa es lo que pasó, por ejemplo, con el anterior presidente, cuando para efecto de poner en la cúspide de las fuerzas policiales, se dio de baja a más de una decena de oficiales generales, precisamente para buscar que sea el general que ellos querían, ¿no? Entonces, eso es un mal uso de la institución. Y en cualquier caso, lo complicado que es esto es que efectivamente lo que no se entiende es que, si bien es cierto, para las democracias, los militares y los policías son ciudadanos con uniforme, no son diferentes. Aun cuando ellos a veces ellos mismos quieran serlo, no son diferentes. Sí tienen algún tipo de tratos diferentes por la función que ejercitan, ¿no? Y es en esa función que una de las principales restricciones que se manifiestan es que no son deliberantes y se someten al poder civil. Y es esa restricción en realidad lo que obliga además al Estado constitucional, al Ejecutivo, al presidente que representa al poder civil, ¿no? Utilizar con razonabilidad y con proporcionalidad, con coherencia y respetando el derecho de los militares que hacen de esta profesión su vida. O sea, por ejemplo, a diferencia de cualquiera de nosotros, ellos tienen en su estructura de lo que significa su empleo, no solamente una remuneración, tienen honores, ¿no? Que resulta siendo tan importante para ellos como el hecho de que por un capricho, un interés, ocurra el deshonor de la baja sin razón.
Entonces yo sí creo que el día de hoy hemos visto algo gravísimo, gravísimo, ¿no? Porque no se trata de que el presidente es comandante general, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, y eso le da patente de corso. O sea, eso no le permite hacer lo que él quiera, por el contrario, le da un encargo que se trata con más delicadeza que otros encargos. Porque al final de cuentas, lo que también necesita la democracia es transparencia, ¿no? Y el uso correcto del poder, porque ninguna constitución admite abusos de derecho, por ejemplo, ¿no? Y si bien es cierto, el presidente puede tener la posibilidad y la discreción para efectos de desarrollar una elección, lo que le dijo el comandante general del ejército, por ejemplo, dijo, no puede ser posible, este señor ha tenido tal calificación, ¿no? Y no existe ningún mérito que justifique ponerlo por delante. Porque creo que mi invitado que me precedió, a quien le tengo mucho aprecio, porque además no lo conozco mucho, pero se nota que es una persona que conoce, lo que él no puede dejar de reconocer es que las elecciones discrecionales existen, por supuesto que existen. Y el ejemplo que él trajo de la anterior selección por parte de los congresos es una muestra. Es como cuando en las realidades constitucionales eligen a magistrados del Tribunal Constitucional discrecionalmente en las realidades avanzadas. Pero aquí se quiere hacer mérito, etcétera. Pero bueno, una cosa es que tú haces un acto discrecional y otra cosa es que hagas un acto arbitrario. Y lo que le estaban pidiendo al comandante general del ejército no era un acto discrecional, era un acto arbitrario. Porque no solamente se trataba de promover a alguien que se quería, sino sacar a alguien que tenía el derecho. Porque evidentemente, si tú tienes en el orden de mérito a alguien que está por delante tuyo, tienes que sacar al que está delante tuyo. Es como lo que ocurrió, insisto, ¿te acuerdas pues cuando el ministro del anterior, ¿no? Se sacó a 17, 18, 19 generales para que entre el que seguía. Entonces, es lo mismo que está pasando acá y que eso no se destaca. No confundamos. Una cosa es que se defienda el acto discrecional y otra cosa es que defienda el acto arbitrario. Y un presidente no puede estar tratando de seducir a un comandante general del ejército si es que efectivamente cree que alguien debe ser promovido. Él solo ordenaría, pero lo que hemos visto no es eso. Él ha querido subrepticiamente promover una decisión, ¿no? Para efectos de que el comandante sea el que tome una decisión postergando el derecho de un oficial que se ha esmerado para generar el mérito de ser elegido y promovido, versus la decisión discrecional y hasta malcriada incluso de su secretario. Entonces yo sí creo que hay un problema más importante, que lo de Richard Swing es un chancay de 20, ¿no? O sea, y eso es un tema que hay que tener cuidado porque también detrás de esto también se han seguido viendo cosas inaceptables, como por ejemplo que el ministro de Defensa haya mentido, porque está claro ahora de que lo que el presidente le dijo, dame renuncia. No que el presidente me dio la confianza, que yo voy a decidir si renuncio o no renuncio, hasta se ha ido mintiendo, ¿no? Entonces ese es un tema que hay que destacar, que lo que estamos viendo como una regla constante en este gobierno es la poquedad en los ministros, es la poquedad en la selección de las autoridades, ¿no? Miren ustedes que el de salud, Barrenzuela, este señor, realmente es lo mismo. Entonces no se trata aquí de que uno critique la posición ideológica del presidente, sino acá estamos hablando de capacidades y competencias, ¿no? Hay una selección, en su mayoría, salvo destacadas excepciones como el profesor Torres o el profesor, el reciente ministro del Interior, ¿no? Que evidentemente tienen un respaldo profesional y eventualmente un desarrollo que pueda justificar su presencia. Pero en su gran mayoría, este mangoneado ministro de Transportes, este mangoneado o este ministro de Educación que no deja de ser dirigente sindical, en fin, o sea, estamos viendo realmente, acá no se trata como está yendo ahí por todo el Perú diciendo que acá no lo quieren a él, no quieren a los pobres, no, señor, no se trata de eso, sino que estamos viendo mediocridad.
¿no? Y un maltrato institucional a las Fuerzas Armadas, porque cada persona que participa en el ejército, en la policía, en la Fuerza Aérea, en la Marina, ha hecho una vida de sacrificio, y es más, en el caso de coroneles, generales, tiene vida comprometida al país. El país le debe estar agradecido porque la mayoría ha participado en el conflicto que hemos vivido contra el terrorismo. Así que eso deberíamos tener por lo menos respeto, ¿no? Perdona, me salió largo, pero no puedo dejar de decir. Una consulta. No, está muy bien, me parece muy bien. Joseph, ¿cómo podemos ver esta declaración del ministro Aníbal Torres, ¿no? Que dice, bueno, ratito, que dice, compromiso del gobierno es construir confianza en la población? ¿Cómo construir confianza en la población si tenemos un gobierno a 100 días que ha comenzado, que tiene muchísimas críticas, pero sobre todo en el gabinete, que ya va por un segundo gabinete, que ha obtenido el voto de confianza, pero con las justas? O sea, eso ya lo han dicho hasta los propios ministros y salen hasta riéndose, pues no sonriéndose, o sea, tuvimos, pero tú eres catedrático prestigioso, imagínate un alumno que con las justas pase. Estamos hablando pues de un gabinete, no hablamos ni siquiera de un alumno, estamos hablando de un gabinete que va a manejar las carteras tan importantes en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos creer que se puede construir esta confianza en la población cuando tenemos la realidad, un gabinete con algunos ministros que sí tienen la talla y otros que nos llevan a una controversia? Y de verdad que dieron la talla luego que hayan salido los que no daban la talla, ¿no? O sea, aquí hay un problema de construcción. Es que espero que lo que haya dicho el profesor Torres sea básicamente un deseo hacia adelante, porque en este momento no construye. Mirta Vázquez, perdón, Mirta Vázquez. Es ya. Mirta Vázquez, me equivoqué. Mirta Vázquez, ojalá que lo que ella esté hablando, y creo que además es verdad, está queriendo construir, porque no la hay. No hay confianza en este momento. En este momento este país está a la deriva y no se siente porque todavía vivimos de las inversiones que se han desarrollado durante estos años. Pero si tú puedes averiguar, y no lo dice Joseph Campos, no hay nuevas inversiones en el país. Por el contrario, hay amenaza de paralizaciones de inversiones hechas, porque claro, lo que pasa es que lo primero que se pierde un gobierno populista es la autoridad democrática. Entonces ocurre lo que hemos visto. Aquí no se trata de establecer de manera autoritaria un poder, pero el Estado democrático tiene un poder legítimo. Y lo que no puede tolerar son mangoneadas, tomas de carreteras por creer que eso expresa una libertad de expresión. No, eso no está incluido en la libertad de expresión. La violencia, la destrucción, eso no está permitido como parte de un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Entonces, pero, aunque sea impopular decirlo, pero no me importa, como bien dices tú me convocas, porque no soy político estrictamente, hago actividad política, hablo sobre política, pero acá estoy con el deber para con mis alumnos decirle que lo que digo es correcto. O sea, no incluye la destrucción, la violencia, ni la incitación a la violencia, ni al odio, como parte de la libertad de expresión. Sin embargo, estamos viendo... Tú sabes que aquí siempre vas a tener una ventana abierta, y esa es una ventana democrática, y nos caracterizamos por eso, porque tenemos que hablar con la verdad. Yo igual, voy al candidato del Jurado Nacional de Elecciones, no voy con ningún partido, y hablamos, no me caso con nadie. Cuando las cosas son correctas, se dicen, y cuando no son correctas, también se tienen que decir, y aquí no existe amiguismos de por medio, ni conocidos, ni nada. O sea, aquí hay que decir las cosas, y eso es importante, Joseph. El sentar una cátedra y enseñar al público a decir esto está bien y este es el límite hasta dónde va, eso muy bien. Y eso es importante porque lo que normalmente eso contribuye es que el siguiente paso sea la agresión a la autoridad, a ese policía que probablemente gane igual o menos que el protestante, ¿no? O ese protestante que en las calles de repente viene incluso de hogares acomodados y que va a hacer una revuelta, etcétera, y cree que su derecho incluye anular el derecho del otro, y eso no es correcto. Acá la autoridad de la democracia también tiene vigor, también tiene fuerza y debe ser protegida.
Ese es para comenzar. En segundo lugar, creo que lo que estamos viendo es una incitación al odio constante. Y eso me parece que es preocupante, porque este país, desde el 28 de julio, está en una dicotomía de ricos y pobres, de buenos y malos, blancos y cholos. Eso debe acabar. Todos somos peruanos y eso debemos tenerlo en claro y tratar sobre todo ya pues de definir esta situación. Señor presidente Castillo, usted ha sido elegido, pero ya encontremos ya un rumbo, porque así como estamos, o sea, todos estamos preocupados, ¿eh? Los que no tienen están teniendo menos y los que tenían algo están teniendo menos también y están más preocupados que nunca, y la preocupación viene para todos. Doctor Joseph Campos, gracias Joseph por tu participación en el programa. Nos están ya tocando la musiquita, pero la próxima semana conversamos un poco más y vamos a ver pues qué sucede en el panorama electoral y sobre todo en el derecho constitucional, donde tú eres el líder en todo lo que es lo constitucional. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, saludos, buenas noches, hasta luego.